Vamos a disponernos, espero que lo hayan disfrutado, que todos hayan podido también unirse y cantar, a alabar a nuestro Rey. Vamos ahora a aprender juntas de la palabra del Eterno. La que quiera aprender su cámara, el micrófono, porque vamos a entre todas poder aprender, compartir, edificarnos las unas a las otras. Les voy a compartir aquí la parachá de esta semana. Aquí tenemos la paracha, bueno, que algunos le escriben Bayera o Bayera, como lo puse yo en este caso, que lo que quiere decir es y apareció. Y las citas que vamos a estar estudiando en esta porción de esta semana son Génesis, del capítulo 18:1 al 22:24. La porción de los profetas es Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 37. Y los escritos del primer siglo, tenemos a Lucas 17, 28, 37, es una de las posibles citas porque sé que se pueden manejar diferentes citas relacionadas en cuanto a esta porción, pero bueno, vamos a quedarnos con esta por ahora. Les invito a que juntas leamos la primera porción, la primera aliyá de esta semana, que sería Génesis 18, desde el versículo 1 al versículo 15. Vamos a leer, en realidad vamos a pasar unos versículos, pero bueno, para que podamos tener como una idea cerrada de lo que vamos a estar hablando. Le voy a pedir a Sole que por favor nos dirija en la lectura de Génesis 18:1 al 15. Hola, Shalom. Ahí lo busco. Ah, Y así todas tengamos lista nuestra espada, para que cuando tengamos que leer podamos tener ahí lista nuestra Biblia. Y la verdad que en bueno, los tiempos que vivimos es necesario, yo sé que hoy en día todo lo tenemos en el celular, en la computadora, pero es muy importante que tengamos nuestra Biblia de papel, porque si tuviéramos que correr o si no hay luz y nos quedamos sin batería, ¿qué va a pasar de nuestro ser que necesita ser alimentado? Necesitamos tener nuestra Biblia siempre a mano para que sea así como uno siempre piensa, bueno, me llevo el agua, me llevo aquella cosita, bueno, que nuestra Biblia también nos acompañe. Shalom es Génesis 18 del 1. Sí, del 1 al 15. Bueno, ahí empiezo. Se le apareció Yahweh en la cima de Mambré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Levantó los ojos y he aquí había 3 individuos parados a su vera. Como los vio, acudió desde la puerta, desde la tierra a recibirlo, y se postró en la tierra, y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, esa no pase de largo cerca de tu servidor. Ea, que traiga un poco de agua, lavaos los pies, y recostaos bajo este árbol, que yo iré a traer un bocado de pan, y repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, para que eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos: hazlo como has dicho. Abraham se dirigió presuroso a la tienda, a donde Sara le dijo: apresta 3 arrojas de harina de sémola y amásalas y haz tortas. Y Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno, hermoso, y lo entregó al mozo, al cual se apresuró a aderezarlo. Luego tomó la cuajada y leche, junto con el becerro que había aderezado, y se lo presentó, manteniendo en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido, diciéndole: ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí en la tienda, contestó. Dijo entonces aquel: volveré sin falta a ti, pasado en el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda y a sus espaldas. Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y Sara se le había retirado la regla de las mujeres. Así que Sara se rió para sus adentros
y dijo, ahora estoy pasada, sentiré el placer y además con mi marido viejo, dijo. Dijo Yahweh a Abraham, ¿cómo así se ha reído Sara diciendo, ¿seguro que voy a parir ahora de vieja? Es que hay nada milagroso para Yahweh. En el plazo fijado volveré al término de un embarazo y Sara tendrá un hijo. Sara negó, no me he reído, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo, no digas eso, que si te has reído. Eh, levantándose de allí aquellos hombres y tomaron hacia Sodoma y Abraham les acompañaba y lo de despedida. Hasta ahí sería. Estamos. Ahí estamos, Soledad, hasta el 15. Muy bien, gracias. De nada. Estamos. Bueno, aquí vamos a aprovechar que somos mujeres y vamos a analizar un poquito sobre todo lo que es precisamente las mujeres que vamos a encontrar en esta porción. Y aquí pues nos encontramos con Sara. Eh, sabemos la actitud que tuvo Sara de poder hacer lo que su esposo le pide, ¿no? De preparar comida para esta visita que viene a ellos. Dice que en el calor más fuerte del día llegan esta visita y ellos están dispuestos para recibirles y atenderles de la mejor manera. Hay algo que me llamó la atención estudiando el Humash y es la diferencia, como dice en el Humash, sé que hay diferentes versiones y en el Humash dice que en los últimos versículos que leímos, precisamente desde el 13 al 15, dice que por ello sonrió Sara interiormente diciendo, tras de haber envejecido, voy a rejuvenecer y mi esposo ya es anciano. Entonces le dijo Dios a Abraham, ¿por qué se ha sonreído Sara diciendo, ¿será posible que tenga un hijo si ya soy anciana? Esto está en el Humash Morderor. Hay varias cosas que me llaman la atención aquí, ¿no? Uno, que el Señor se dirige a Abraham, está hablando con Abraham, no le dice directamente a Sara por qué se había sonreído, sino que está hablando por medio de Abraham. Y me hace recordar cuando el Eterno busca eh, que sea Adán el que también como responsable de la casa venga y diga, ¿dónde está Adán? ¿Qué pasó, Adán? Como ese orden, ¿no? Que el Eterno tiene en cuanto al hogar, en cuanto a la familia. Y acá a Abraham es al que el Eterno le va a decir de qué se ríe Sara, por qué se ha sonreído Sara. Me llama la atención el comentario que tiene y dice, si ya soy anciano, dice que aquí Dios omitió decir que Sara dijo en realidad que Abraham era anciano. Y dice que Dios hizo esto para evitar un disgusto entre la pareja, porque no dice el énfasis de que Sara había hecho, de que Abraham ya era viejo, sino dice, el Eterno omite esa parte y dice el comentario del Humash, que de aquí se desprende que es válido faltar a la verdad si se hace con el sagrado fin de conservar el Shalom Bait, o sea, la armonía de un matrimonio. No es como decir mentiras, no tiene nada que ver con mentir, sino es simplemente como saber cuándo decir qué para no perturbar la paz de la familia, no perturbar ese shalom en el hogar. Y me llamaba la atención ese comentario que hace en el Humash, que la que no tenga el Humash nos puede escribir y se lo hacemos llegar, que la doctora Nereida compartió una versión que es este que estoy usando yo. Y al final es donde vamos a encontrar todos estos comentarios resumidos de lo que los sabios explican de cada porción. Y me llamó la atención esto, de la importancia de que el Eterno le da al shalom en el hogar, al shalom en medio de las relaciones. Y como por eso aquí ellos dicen, bueno, el Eterno omite una parte, ¿para qué? Para evitar disgustos. Me llamó mucho la atención esa parte.
Y negó Sara diciendo, no me reí. La negación de Sara no se refirió al hecho en sí, sino a la intención de su risa. Ella quiso decir, no me reí por desdén o por burla, sino por la sorpresa que me causó la increíble noticia, a lo que respondió Abraham diciéndole, pero sí te reíste. Al final hubo una sonrisa ahí, por más que a veces queremos explicar las cosas, no, bueno, pero no era así. Pero bueno, al final hubo ahí una risa, una sonrisa, ¿no? Que después vamos a ver que de ahí va a derivar el nombre de Isaac, el cumplimiento de esta promesa que el Eterno le hace a Abraham y a su esposa Sara, que iba a ser el cumplimiento de la promesa a su hijo Isaac. ¿Alguna tiene un comentario que quiera hacer de esta partecita que hemos leído hasta aquí, de lo que hemos podido leer, algo que le llamó la atención, de lo que ya haya podido estudiar hoy, que es el primer día de esta porción y quiera compartirnos? Puede abrir su micrófono, levantar su manito. Les recuerdo que esto es del Humash y que la que quiera podemos compartírselo. Es cuestión de familiarizarse con los recursos y vamos a poder sacar muchísimo provecho a la palabra del Eterno. La verdad que hay tanto para que podamos estudiar y somos tan bendecidos de poder hoy en día tener tantos recursos, la Biblia en nuestro idioma y en tantos idiomas y en tantas versiones. La hermana Rosario levantó su mano. Vamos a escuchar quién nos quiere compartir, Rosario. Chari. Shalom, pastora. Ya lo. Y yo pensaba en lo que usted hablaba y en la porción, lo que habíamos leído, y decía, sí, sabemos que el Eterno sabe todo desde el principio, no hace falta que ni siquiera pensemos nosotros, Él ya sabe lo que nosotros vamos a pensar, Él ya sabe lo que vamos a contestar, Él ya sabe de antemano nuestras reacciones. Es como que Él pone todo eso en nosotros para probarnos o para que nosotros actuemos bien o mal. Entonces, no entiendo el por qué la risa o por qué, no, o sea, no le hallo el por qué lo hizo, por qué se rió, cuál fue el motivo de la risa de la mujer. No lo entiendo, no sé, de Sara, eh, quizás para que de ahí tengan el nombre del hijo, o no sé, no entiendo. Cuando nos encontramos con Sara le preguntamos. Y bueno, seguramente fue como de todos modos ella sabía que, como dice la palabra, ya ella no tenía menstruación. Ella Sí, ya sí, poder, era algo como, sí, tal vez aunque ella dice, no, yo no me estaba riendo como en duda, eso es lo que nos van a comentar aquí los sabios, que ella no era como dudando, pero tal vez un poco decía, pero ¿y cómo podría ser eso? Yo, por- porque sabemos Abraham, yo que tan Sara viejito. era un hombre, el marido, y ella eran hombre y mujer de Dios, que caminaban bajo los preceptos de Dios, que tenían una fe muy fuerte, muy segura, y que sabían que para el Eterno nada era imposible. Sí, así Entonces, es. bueno, es como dice usted, cuando nos encontremos le preguntaré. Exacto, y aparte nos da una esperanza de que eran seres humanos como nosotros, que el hecho de que ellos tuvieran una fe y una confianza en el Eterno tampoco fue algo de la noche a la mañana. Tal vez todos estos procesos que ellos pasaron fue precisamente lo que forjó en ellos esa fe y esa confianza en que el Eterno cumplía sus palabras, sus promesas. No fue que tan pronto ellos dieron el paso de dejar su tierra y empezar a caminar con el Eterno, ya ellos fueron llenos de una fe inquebrantable, sino que precisamente en el día a día, en las diferentes situaciones, fue como esa fe se fue ejercitando, se fue fortaleciendo y llegaron ellos al final a poder ser esa familia de fe
que hasta el día de hoy aquí estamos como cumplimiento de esa promesa que el Eterno le dio a ese hogar, a ese matrimonio. Hola, ¿Y Conce? sí, no estoy sola, así que no sé cómo levantar la mano. Bueno, no hay problema. Bueno, como dice usted también, estaba pensando en eso. Primero que la risa, según el texto, es un poco una risa aguda y de identidad, pero a mi parecer no podemos juzgar mucho a Sara porque aún nosotros cuando Dios nos promete o cuando hay tantas cosas que hay- son más las cosas que nos toca esperar, porque vivimos siempre de esperanza en esperanza, de promesa en promesa, y no es fácil, no es fácil. Dios promete que no nos va a faltar nada, sin embargo, hay preocupación siempre en en nuestras vidas todos los días. O sea que no es fácil tener esa fe que uno la lee en la Biblia, pero cuando le toca transitar el día a día, las emociones, los pensamientos, son a veces más fuertes que la palabra. Entonces, pensar en que ellos también nos conocían. Era más Abraham el que conocía a Dios. Y era un Dios que no estaba manifestado a todos los hombres, como ahora tenemos más oportunidad de leer su palabra y hay mucha gente con las que podemos compartir esta verdad. Pero ellos, prácticamente ellos eran los que tenían la verdad y le compartían a los demás, pero no era, nosotros también conocemos esta verdad, pero no necesariamente estamos como 100% seguros de esta fe que tenemos, ¿no? O sea, entonces hay que entender un poquito a Sara. Sí, y bueno, y son humanos, ¿no? Que sí es ese caminar de ir aprendiendo, de que nuestra fe también vaya creciendo en el camino, en los procesos, en las diferentes situaciones. Lucy Acá levantó la mano tengo, también. yo no sé también. Acá tengo una nota que dice Sí, la Torá de justo de lo que se rió Sara. Dice, bueno, en el versículo 12, ¿no? Sara se rió porque consideró que las palabras del visitante no eran más que una expresión de cortesía, ningún significado de augurio ni bendición. Ella no supo de qué se trataba, de un mensajero profético o divino, y la reacción de ella disgustó a Hashem, porque una mujer de su estatura, sí, de su estatura espiritual y una profecía como Sara, debió haber tenido fe en que el milagro podría materializarse, pues nada es obstáculo para él. Este es un comentario de la Torá. sí, son diferentes puntos de vista, ¿no? Sí. De todo podemos aprender algo y bueno, seguir creciendo. Lucy había levantado la mano. Hola, buenas noches. Como tú dices, son diferentes puntos de vista. Creo que Sara estaba tan deseosa de ser madre que calculo que debe haber sido esa sonrisa, esa risa de satisfacción, de alegría, también mezclada con sus circunstancias, su situación de ese momento, que ella era anciana, el esposo también, que ya no menstruaba, en fin, era un montón de cosas, era un combo, como decimos ahora, de cosas, pero dentro de todo era una sonrisa sin malicia, sino más bien de satisfacción, porque ella pues estaba casi palpando ser madre, que fue algo que siempre quiso. Sí, también, otro, como digo, otro punto otra forma de ver, ¿no? Tal vez sí, de la Sí, emoción de que al fin ese deseo de ser madre se estaba, el Eterno le estaba diciendo que se iba a cumplir. Tal vez por eso era que ella se reía. Sí, la verdad que todos era podemos verlo gozo, era de una alegría ante forma, la noticia, claro. claro.
Ajá, todos podemos verlo de una forma diferente. Solo Sara sabe por qué se rió. Nosotros podemos aprender bueno, de seguir ese ejemplo y fortalecer nuestra fe y sonreír de las noticias que el Eterno nos dé, de las promesas que el Eterno nos dé. Aunque nos parezca que es muy difícil, aunque parezca que ha pasado ya tanto tiempo, de que ya humanamente no están las formas para que eso se pudiera dar, pero confiar y sonreír en que el Eterno es fiel para cumplir su palabra, cumplir las promesas que Él nos dé. ¿Bien? Bueno, hay algo más que estuve leyendo en el Humash que me llamó la atención. En el versículo, bueno, ya esto es mucho más adelante, ¿no? Porque en esta porción vamos a ver que se habla de varias mujeres, se habla de, bueno, de Sarai, vamos a ver que se habla de la esposa de Lot, de las hijas de Lot, que va a volver a aparecer Agar otra vez aquí, y todas con diferentes situaciones, cosas positivas, algunas cosas que no son muy buenas. En el caso, por ejemplo, de la esposa de Lot, ni siquiera nos dice el nombre, y dice que cuando no se da ni el nombre de una persona es como porque no era muy honorable, por decirlo de alguna forma, no era alguien como que trascendió, como para dejar una enseñanza, una virtud que recordar, y por eso no nos da su nombre. Y en el versículo, capítulo 21, versículo 12, me llamó la atención el comentario que hacía el Humash. El versículo es en el contexto de cuando Agar va a ser expulsada junto con su hijo, va a ser expulsada de su casa. Y el versículo 12 dice, pero Dios le dijo, en este caso le dijo a Abraham, no te preocupes por el muchacho ni por tu esclava. Haz todo lo que Sara te pida, porque tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Y el comentario aquí del Humash dice que todo lo que diga Sara, oye su voz. Y de aquí se desprende que la mujer posee mayor intuición que el hombre y Dios recomienda oír su opinión en todo lo que se refiere a las cosas del hogar. Y si hemos estado escuchando, estudiando un poquito lo que es los consejos de los sabios, ellos van a decir que la mujer, el Eterno puso en el alma de la mujer, por eso yo me tomo eso de decir mujer, alma hermosa, que en realidad todas las almas son hermosas, no porque es mujer o es hombre, es más hermosa o más especial ante los ojos del Eterno. Todas las almas para el Eterno son valiosas porque somos un pedacito de Él, cada uno de nosotros. Pero los sabios dicen que la mujer tiene esta capacidad dada por el Eterno de poder conectarse con Él más fácil, de poder ser más sensible a las cosas espirituales. Y eso lo podemos ver. La mayoría de las congregaciones vamos a ver que lo que más hay son mujeres. Cuando en el ministerio de Yeshua vemos que lo que él más tuvo fueron seguidoras, que lo acompañaron hasta la cruz y más allá. Ellas eran las que estaban ahí fieles. ¿Nos hace mejores? No, simplemente somos diferentes y el Eterno nos ha dotado de esta capacidad de poder tener esa sensibilidad a las cosas espirituales, a su palabra, a su presencia, a su instrucción. Y aquí por eso el Eterno le da este consejo a Abraham y le dice que escuche a Sara. Y puse esta imagen de un rollo de la Torá porque no era escuchar a Sara porque sí, no es que los sabios dicen hay que escuchar a la mujer porque es mujer y no importa qué lo que la mujer diga, sino que es una mujer, como dice Proverbios 31, que la Torá de verdad, que la palabra está en su boca, una mujer que va a tener ese temor de honrar al Eterno, de tomar decisiones de acuerdo a la instrucción del Eterno, no movidas en nuestros impulsos, en nuestras emociones, en lo que yo quiero, sino que una mujer que sepa qué es lo que el Eterno le ha pedido, qué es lo que el Eterno nos ha dicho, hacia dónde el Eterno nos ha guiado. Y por eso el Eterno aquí le dice a Abraham que escuche a Sara. Y cada una de nosotras que podamos tomar este ejemplo de Sara, ¿no? De que cuando podamos traer una instrucción, que cuando tengamos un consejo, que cuando nosotras podamos ver tal vez algo que
alguien en la casa no lo ve de la misma manera, que siempre podamos filtrarlo por la palabra del Eterno, no porque yo quiero, no porque a mí me parece, sino que podamos hacer un par y decir, es lo que debemos hacer, es lo que el Eterno nos dice que debemos hacer, porque el consejo de Sara en realidad pues era conforme a lo que el Eterno había dicho, que la descendencia, el cumplimiento de la promesa para Abraham iba a ser por medio de Isaac. Por eso el Eterno le da esta instrucción tan especial aquí a Abraham. Y es algo que cada una de nosotras, bueno, pues podemos aprender, desarrollar esa capacidad de unirnos al Eterno, de ser sensibles a su voz, de poder estar más sensibles a la instrucción del Eterno, pero siempre de acuerdo a su palabra, a su instrucción. Recordemos que la palabra del Eterno es la profecía más segura. Todo tiene que estar alineado a esa palabra, a esa instrucción que Él nos dio desde el principio, para que podamos dar buenos consejos, para que podamos eh, guiar de acuerdo a lo que sea para edificar nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras relaciones. No sé si alguna tiene algún comentario de esto. Abra nomás el micrófono y puede compartir si alguno tiene algún comentario que quiera aportar en cuanto a este pedacito. Vamos así como de a poquitos viendo partes de lo que es la porción de esta semana. Y si no, les invito a que vayamos a ver la Haftará, que también es muy interesante y la verdad que yo hoy o sea, me sorprendo a ver cómo el Eterno, de verdad que nada se escapa de su control, porque en esta porción hay muchos ejemplos de mujeres, situaciones de mujeres y justamente en esta semana, bueno, dijimos tomamos el tiempo para poder unirnos un ratico y analizar la palabra del Eterno. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 4. Y le voy a pedir a, no sé quién tenga buen internet y nos quiera leer, no sé si, y bueno, y que tenga la Biblia ahí porque sé que la hermana Rosario, por ejemplo, está en su trabajo. Luz Karime, no sé si la hermana Luz Karime quiera abrir su micrófono y acompañarnos, dirigirnos en la lectura. Virgin, Alba. Yo, Alba. Ahí está. Alba. La de Reyes 4, ¿puede ser? Sí, Segunda de Reyes 4. Vamos a leer desde en realidad la Haftará, bueno, es todo prácticamente todo el capítulo, es del 1 al 37, pero vamos a leer desde el versículo 8 al 37, para que así podamos avanzar un poquito. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesí, su criado, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giesi, dile, he aquí, tú has estado solicita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Y Giesi respondió, he aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces, llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo al siguiente año, en el tiempo que Eliseo le había dicho.
Y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, llévalo a su madre. Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Él dijo, ¿para qué vas a verle hoy? No es nueva luna, ni día de reposo. Y ella respondió, paz. Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te lo dijere. Partió, pues, y vino al varón de Dios, al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesí, he aquí la tsunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. Luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Giesi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo, déjala, porque su alma está en amargura y Adonai me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Y ella dijo, ¿pedí yo hijo a mi señor? ¿No dije que no te burlases de mí? Entonces dijo él a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano, y ve, si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no les respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Adonai y vive tu alma, que no te dejaré. Él entonces se levantó y la siguió. Y Giesi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo, el niño no despierta. Y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él, entonces cerró la puerta tras ambos y oró a Adonai. Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego se paseó por la casa a una y otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente, y el niño estornudó 7 veces y abrió los ojos. Entonces llamó a él a Giesí y le dijo, llama a esta tsunamita, y él la llamó. Y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra. Después tomó a su hijo y salió. Amén. Muchas gracias, Alba, muchas gracias. Bueno, esta historia de aquí con los profetas eh, tiene tanto para uno aprender como toda la palabra, ¿no? Como les dije, esto empieza desde el versículo 1, donde también vamos a ver la historia de otra mujer, una viuda, que queda con sus hijos, una viuda de un profeta, que dice que venía el acreedor a llevarse a sus hijos y ella tiene que ir ante el profeta y el Eterno obra un milagro ahí con el aceite. Yo creo que ya la hemos escuchado por ahí la historia, la hemos leído, multiplicando el aceite para que ella pueda así saldar esa deuda y que sus hijos no sean llevados por el acreedor. Y aquí vamos a ver a una tsunamita que honra a este profeta y se parece mucho la historia también en cuanto a esa mujer que no tenía un hijo con Sara, ¿no? Y Abraham. Cuando el profeta dice, ¿qué podemos hacer por esta mujer que ha sido tan servicial con nosotros?
¿Y cuál es la manera que él propone? Orar para que el Eterno le permita tener un hijo. Como leemos ahí la historia, bueno, este niño no sabemos por qué muere, puede haber sido un derrame, dicen algunos comentaristas que tal vez fue una insolación por el calor. Lo cierto es que finalmente este pequeño pues muere. En esta historia de esta tsunamita hay algo que a mí siempre me ha llamado la atención y es la actitud que ella tuvo en medio de la adversidad. Dice que cuando le traen a su hijo a la casa, que el papá lo manda con un siervo que se lo lleven a la mamá a la casa. Y ella está ahí con su niño, bueno, hasta que al final muere. Y ella, cuando el niño muere, siempre he admirado que ella no entró en desesperación. Obviamente se habrá asustado, pero su manera de lidiar con la situación. Lo que ella hace cuando el niño muere, dice que ella llevó a su hijo al cuarto que ellos tenían ya reservado para el profeta, lo dejó ahí, cerró el cuarto y mandó a traer un siervo, le manda a decir a su esposo que le mande un asna, unos siervos, y ella tenía que ir a ver al profeta. Y en el versículo 23 de ahí del capítulo 4, dice que, porque el esposo le va a preguntar a ella, ¿por qué vas a verlo hoy? Preguntó su marido. En unas versiones dice, no es luna nueva ni el Shabbat. La versión del Humash, como lo traduce el Humash, dice, él le dijo, ¿para qué tienes que ir ahora? Si no es fecha de novilunio, Rosh Hodesh, ni Shabbat o día festivo. O sea, ella no se puso como con detalles qué es lo que pasó o a discutir por qué él no vino y trajo al niño, por qué él no buscó una solución, sino que ella actuó como le va a decir a responder. Ella le dice, y ella le respondió, Shalom, todo está bien. No perdió tiempo, ni fuerza, ni energía en explicarle al esposo por qué tenía que ir donde el profeta, qué fue lo que pasó al final con su niño, ni a pedir explicaciones, ni a quejarse, a lamentarse, sino que esa palabra que ella le responde a su esposo es algo que ella tenía, Shalom. Y es algo tan impactante, me gusta como lo traduce el Humash, porque es tan clarito, Shalom, todo está bien. Esa paz que esa mujer tenía para enfrentar la situación y poder reaccionar de una forma que trajera bendición, que es lo que vamos a ver que finalmente pasa. Puede ella recuperar la vida de su hijo, pensar y actuar de una manera que provoque un milagro nuevamente en favor de ella, de su casa, de su hijo. Es algo que me parece a mí tan impresionante que en medio de la muerte, de la angustia, del dolor, como ella le dijo al profeta, ¿no te dije que no te burlaras de mí? Esa situación de ella no haber sido madre y tal vez ya se había despedido de esa ilusión, ya lo había echado como que, bueno, ya no fui madre. El Eterno le da ese regalo de poder ser mamá y ahora tener que ver que su hijo se muera en su regazo, como dice ahí la palabra. Pero sin embargo, ella conservó el shalom y por eso va ante el profeta y no se separa de él hasta que lo trae a su casa y hace, de alguna manera, provoca ese milagro de que otra vez pueda recibir a su hijo con vida. Y es algo que me llamó mucho la atención de esta porción de los profetas para esta paracha, de cómo estas mujeres pudieron actuar con sabiduría. Esa viuda que leímos antes, bueno, no leímos, pero que en el capítulo 4, en los primeros versículos nos dice que cuando vinieron los acreedores, seguramente ella se angustió, porque venían a llevarse a sus hijos. Era una situación de indigencia, una situación de dolor, de angustia. Y ella sabía a dónde tenía que ir. ¿A quién fue? Al Eterno, por medio de su profeta, a buscar una ayuda, una solución. ¿Cómo enfrento este problema? Y esta mujer sunamita también. ¿A quién fue? Al Eterno, o a buscar una solución en el único que iba a poder encontrar una solución, una respuesta. Y qué lindo que pudiéramos nosotras aprender y llegar a ese punto en que
no simplemente porque es Shabbat o Rosh Hodesh o día festivo, como le dice el esposo a la tsunamita, sino que todos los días podamos decir Shalom, no solamente porque hoy es el día que tengo que, sino que aún en medio de la adversidad, de la dificultad, yo sepa a quién ir, al Eterno, sin perder ese Shalom, esa paz que el Eterno quiere darnos, esa confianza de saber que todo va a estar bien, que el Eterno está en control de todas las cosas. Y sabemos que no hay una palabra más ni una palabra menos en las escrituras, y eso lo van a decir los sabios. No hay ninguna palabra que sobre, hasta cuando se hacen los estudios de las letras hebreas, todos los mensajes que trae, esos mensajes más profundos que trae la palabra del Eterno. No hay nada que se escape del control del Eterno para darnos un mensaje. Y a mí, por lo menos, esto del mantener el shalom es algo que siempre me ha impactado mucho esta historia, por eso de cómo esta mujer pudo mantener el shalom y moverse en ese shalom del Eterno en medio de las dificultades y hacer así, provocar así un milagro nuevamente. Y hay otra palabra que me llamó mucho la atención aquí en esta parte de la Haftarah, que tiene que ver con la parte donde dice que la tsunamita ordenó que le aparejaran el asna y dijo a su criado, vamos, adelántate y hasta que yo te lo diga, no hagas que me detenga. Y lo que me llamó la atención es justamente el asna, porque en una situación así de muerte, de urgencia, de rápido, necesito una solución ya, lo pensaría uno. Ella no escogió un caballo que seguramente era más rápido que un asna, sino que aquí la palabra nos dice un asna. Y yo estoy convencida que el Eterno no se le escapó de que fuera esa palabra, porque en el asna yo creo que lo que nos muestra es esa paciencia, como dice ahí, se traduce la palabra asna, aquí está, la pueden ver ustedes, en el sentido de paciencia y de docilidad. Como se dice en este campamento, no se trata de correr y de llegar primero, sino de resistencia, de caminar con pasos firmes que nos lleven a la meta. No de correr, sino de que siga caminando firme y de forma, digámoslo así, radical, determinados para poder avanzar y llegar a la meta, al objetivo que el Eterno nos ha fijado, que es poder encontrarnos con Él para la eternidad. Es algo que me pareció a mí tan importante, me llamó tanto la atención de esta historia de la Haftarah, y algo que también, no sé si ustedes se hayan dado cuenta, pero varias veces dice que cerraron las puertas, que ellas se encerraron. Cuando la viuda que recibe el milagro de la multiplicación del aceite, dice que ella entró a su casa. En el capítulo 4, versículo 4, dice que el profeta le dijo que pidiera vasijas prestadas, ¿no? Para que este aceite se pudiera multiplicar, y le dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echan todas las vasijas, y obra el milagro de la multiplicación del aceite. Después, la tsunamita dice que ella llevó al niño al cuarto y cerró las puertas. Después dice que cuando ella hace venir al profeta, el profeta entra al cuarto y cierra las puertas. Y esto me hizo recordar a Yeshua cuando dice aquí en Mateo 6:6, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Yo creo que todas estas veces de que nos nombra aquí en la porción de los profetas, de que cerraban la puerta, tiene que ver con este vocabulario. ¿De dónde está la sabiduría? ¿De dónde encontramos la fortaleza? ¿De dónde vamos a poder tener ese verdadero shalom para enfrentar las situaciones buenas y no tan buenas? Es cuando cerramos nuestra puerta para encerrarnos con el Eterno. No podemos olvidarnos de que ahí está la fortaleza, de que ahí está la fuente de nuestra sabiduría.
tenemos que leer la palabra del Eterno y acompañarlo, nutrirlo de la oración. Ahí es como Él va a poder revelarnos, ahí es como el Eterno va a poder hacer que esta palabra se haga vida en cada una de nosotras. Nos va a poder dar la sabiduría de cómo aplicar la palabra, de cómo construir nuestras vidas, nuestros hogares, en esa sabiduría que solamente Él puede darnos, en ese shalom que solamente Él puede darnos. Que podamos nosotras entrar a nuestro cuarto, cerrar la puerta y encerrarnos con nuestro Rey en oración, en clamor, en su palabra, para que podamos ser nosotras mujeres sabias, mujeres que podamos permanecer en shalom. Alguna vez aprendí de una amiga que ella decía, mamá en paz, casa en paz. Más allá de que si somos mamás o no, pero es impresionante cómo una mujer puede traer tanta paz a la casa. Esa es la capacidad, una de las tantas capacidades que el Eterno ha puesto en cada una de nosotras, de poder traer paz, de poder aún en medio de la viudez, de la necesidad, en medio de los acreedores que vengan ya a querer llevarse lo que tenemos, lo único que nos queda, poder correr al Eterno y encontrar una respuesta. Que aún en medio del dolor de la muerte, de la desesperación de no saber por qué terminar así la historia, cuando yo ya había renunciado a este sueño, me dan un hijo y ahora se muere, sin embargo poder volver al Eterno y encontrar el shalom y enfrentar la vida con la esperanza que solamente nuestro Rey puede darnos, con la paz, con la sabiduría, el amor que solamente de Él puede venir. ¿Algún comentario, mujeres? ¿Algo que quieran aportar? Pueden abrir su micrófono, la que quiera compartir algo, algo que quiera compartir con nosotras. Bueno, más que compartir es bueno, seguir meditando sobre lo que acabas de decir, esa tendencia de nosotras, porque la misma situación de poder percibir cosas que el esposo no puede percibir, que no se da cuenta, nos hace a veces ser más ansiosas que lo demás, ¿no? El darnos cuenta de cómo está el hijo, cómo está la hija, de cómo está el entorno, es como eso, el saberlo todo, a veces nos produce esa ansiedad, esa preocupación. Y qué ejercicio que tenemos que hacer de correr al espacio sagrado, correr a la intimidad con él, ¿no? En vez de correr a contar, en vez de correr a explotar, en vez de correr a discutir, en vez de correr a ver de qué manera soluciono esta situación, es como poder esas mujeres que traen paz al hogar, que ser esas mujeres sabias, que el Señor nos pueda decir, que el Señor le pueda decir a nuestros esposos, escúchala. Sí. Eso, ¿no? Que el Señor le pueda decir a nuestros esposos, escúchala, porque ella va a decir una palabra profética. Y a veces nosotros nos llenamos de miedo, de angustia y transmitimos eso, ¿no? Pero qué bueno es poder que el Espíritu de Dios nos ayude a ser esas mujeres sabias y entendidas de los tiempos que se avecinan, poder callar más, buscar al Eterno, buscar su dirección y orar porque haya paz en medio de la tormenta. De que el Señor nos ayude con alegría, porque siempre, aunque uno lo piensa, como yo decía en el anterior comentario, a veces uno las cosas las lee, las sabe, pero cuando vive las situaciones no las aplica o sea, no es que no siempre, a veces la aplicamos, a veces no la aplicamos, o sea, no es que es una constante decir, uy, siempre acierto y hago lo que tengo que hacer, no, a veces me agarró despistada, me agarró en otra situación y hago lo que no tenía que hacer, pero qué bueno que el Señor en estos tiempos nos ayude, en el tiempo
que está viviendo nuestro país y el tiempo que presente en todo, podamos llevar Shalom a nuestros hogares, a nuestros hijos, que sean hijos que puedan reposar confiadamente, sabiendo que el Señor responderá en el momento oportuno. Bien, así es, sí. Y sí, qué hermoso que el Eterno nos permite cada día la nueva oportunidad de volver a empezar, de volver a intentarlo, de cada segundo en realidad es un regalo para mí es como que el Eterno con cada segundo nos dice, vamos otra vez, intentémoslo otra vez. Yo sé que puedes, yo sé que puedes. Así que es cuestión de que permitamos de que esa palabra se haga vida en nosotras y podamos ser mujeres que honren el nombre del Eterno, que podamos poner su nombre en alto. No sé si alguna más quiera compartir algo. Si ninguna más tiene nada que compartir, vamos a darle paso entonces a Sofi, que nos va a acompañar con la oración. Esperemos que ahora sí le ande bien el internet y nos dirija en una oración ya para cerrar. No se olviden que mañana tenemos tratado Midot para que podamos seguir aprendiendo del templo, de la casa de nuestro rey, y que así podamos seguir edificándonos cada día, ir aprendiendo un poquito más de todo lo que nuestro rey tiene para nosotras. Sofi, creo que Sofi no sé si el internet parece que no les están dando muy bien. María Teresa, eh, tenemos dos María Teresas. Tengo la duda de cuál María Teresa es la que está con nosotros. ¿Quién está ahora aquí unida? No sé si puedo abrir el micrófono. Shalom, hermana, ¿qué tal? María Teresa Benítez. Hola María Teresa. Qué bueno tenerla con nosotras. Qué bueno. La esposa de Gilberto, entonces, ¿verdad? Sí, sí. Qué bueno que haya podido unirse, María Teresa. Bueno, entonces le vamos a dar la bendición a María Teresa que nos acompañe en una oración ya para cerrar este tiempo, ¿le parece? Sí, sí. Bueno, Bueno, Señor, te damos gracias por esta reunión que tuvimos hoy con las hermanas que tenemos. Te damos gracias, Señor, por la vida que tú nos das, por el respirar, por el hablar, por el meditar, por el entender, en- entender de tu palabra, Padre Todopoderoso. Gracias porque estamos aprendiendo. Yo en especial estoy aprendiendo. Gracias por darnos sabiduría, entendimiento, por fortalecernos, Señor, en tu palabra. Te damos gracias, Padre, por todas las hermanas que estamos reunidas. Y nada, pedirte que tú nos dirijas, nos encamine en todo lo que estamos aprendiendo, Padre. Así que nada, para volver a reunirnos pronto, fortalecernos y seguirte que es lo que más queremos, entenderte y darte gracias por ese amor inmenso que tú nos das a todas, por esa sabiduría que tú nos das, Padre. Gracias. En el nombre de Yeshua HaMashiach, amén y amén. amén. Gracias, María Teresa. Bueno, queridas hermanas, gracias por unirse, gracias por este tiempo. Les animo a que sigamos analizando la porción. Hay muchísimo todavía por escudriñar, por aprender y que podamos permitir que el Eterno escriba sus palabras en nosotras, en nuestra mente, en nuestro corazón,
y aún las jovencitas, cada una, tenemos mucho que aprender. Bueno, y las bebés, ahí veo a Sole con su pequeñita. Seguramente mucho que aprender, que irnos formando y crecer como esos árboles de justicia que lleven honor al nombre del Eterno. Gracias por unirse, gracias por estar ahí siempre, que el Eterno les bendiga y bueno, seguimos en contacto. Shalom, que tengan una hermosa semana.